Continuamos con este tercer bloque de Meridiano 64. Recibimos al concejal del Frente Cívico, Esteban Domina. Buenas noches, Domina. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo ve el tema del paso a manos privadas de la CRECE, este no llamado a licitación pública, esta adjudicación a dos empresas privadas que se desconocen los contratos, a los que no se tuvo acceso? Es verdad, se ha hecho todo rodeado de muy poca transparencia, yo diría de modo autoritario, porque si bien el doctor Mestre hubiera tenido la intención de hacerlo, lo que está haciendo, lo podría haber hecho como corresponde. ¿Cómo sería, Gabriel? Llamando a licitación pública, pasando esto por el Consejo Deliberante. Estamos hablando del servicio más importante que presta la municipalidad, la recolección de residuos, el que insume más recursos de los vecinos. Entonces tendría que haberse hecho con la participación del Consejo Deliberante, dando a conocer los instrumentos, brindando toda la información. Nada de eso se hizo. Se hizo entre gallos y medianoche, un concursito de precios de dos grupines y dos caballos comisarios, que son los que ahora se han quedado con el servicio. Hasta hoy, a 18 días de haberse firmado los contratos, no se conoce qué es lo que se ha comprometido en esos contratos. La flota la pone CRECE, el personal lo pone CRECE. Es como decía el general Perón, me invitaron a pescar, el otro pone la caña de pescar y yo los pescado. ¿Cuál es el negocio de la municipalidad en este tema? ¿Cuál es el negocio y bajo qué intereses se habrán firmado estos contratos, ¿no? Ojalá no sea esta aureola, no se confirme, digamos, porque no es sospecha, sino, a ver, Gabriel, es difícil de entender por qué un servicio que tenía una razonable aceptación del vecino, porque a diferencia de otros servicios municipales, y está medido en una encuesta, CRECE gozaba de cierta buena imagen, a pesar de que no estaba bien gestionada tampoco, ¿no? Pues no vamos a decir que era una maravilla la gestión, para nada, pero no obstante prestaba un buen servicio. Entonces, ¿cuál es el apuro? A ver, el apuro puede ser para mejorar la calidad del servicio. Bueno, eso está por verse. Lo acabas de decir. Una de las dos empresas no tiene mayor experiencia en esto. Los correntinos estos que entraron por la ventana, hace escasos meses que están barriendo en corriente. O sea, no sabemos cómo van a funcionar. Para bajar el costo, como insisten las autoridades municipales, bueno, yo lo desmiento categóricamente. Este nuevo modelo de prestación del servicio va a ser mucho más caro. Y bueno, hay que esperar nomás que transcurran los meses y ver la factura. Hoy cuesta, números redondos, alrededor de 40 millones el servicio de CRECE. Hoy no, ayer, porque ya no existe más CRECE. Y esto va a costar unos 50 millones. Todavía no tenemos la cifra precisa, Gabriel, porque no sabemos de qué tamaño va a quedar la CRECE residual. ¿Qué es la CRECE residual? Con todo respeto a la parte boba de la CRECE. Los empleados que no se van a transferir, las estructuras inútiles, el directorio que no sé para qué va a estar, la comisión fiscalizadora, la secretaria, los celulares, los autos, todo eso que le va a costar al contribuyente alrededor de 8 o 10 millones de pesos mensuales, sin que tenga un mayor sentido. Por eso digo, es un negocio extraño, una obstinación y una improvisación difícil de entender. Por otro lado, la TAMSE no goza de esa buena imagen ante la ciudadanía, aunque también va a pasar a manos privadas. Yo creo también que la TAMSE en este esquema privatista, en este desapego por la gestión pública y en cambio esta afición por transferir al sector privado la prestación de servicios elementales, la TAMSE es boleta, como se suele decir en la calle. El intendente aumentó a 3.20 el precio del boleto sin alterar para nada la calidad del transporte en Córdoba. Nosotros nos opusimos y dijimos, si se va a llamar a una licitación por los corredores, recordemos que Coniferal y Ciudad de Córdoba tienen sus concesiones vencidas y prorrogadas por decreto hasta el mes de junio. ¿Por qué no se adelantó toda esa licitación pública con los nuevos pliegos y se discutió antes de subir el boleto sin ningún beneficio para el usuario del transporte porque no hay ninguna contraprestación a cargo? Bueno, ¿yo qué estoy viendo ahora? Que a TAMSE, además de sus méritos propios que los hace, prestando un servicio muy insatisfactorio en muchos casos, se le están cargando las tintas para que el vecino vaya juntando bronca, como quien dice, y cuando llegue el momento de decir, bueno, no queda más remedio que privatizarla, eso sea aceptado por la sociedad. Es muy malo, porque otra vez volvemos a lo mismo. En lugar de aceptar el desafío, de gestionar mejor, de evitar la corrupción, de evitar el botín político, todo lo que dice el intendente, en lugar de aceptar ese reto y demostrar que se puede gestionar mejor,
se la transfiere al sector privado, con lo cual nos volvemos a quedar sin una referencia o un elemento que haga de equilibrio en el modelo de transporte. ¿Qué puede hacer un concejal o el Consejo Deliberante en su conjunto ante esta grave omisión de presentar ante los representantes de la ciudad el tema del contrato y de cuánto se iba a gastar, de cuánto se está gastando ahora, de todos los números y todo esto que no tenemos conocimiento? Yo he pataleado, Gabriel, todo lo que he podido, reclamándolo formalmente y mediáticamente. Recién por estas horas dicen que se van a dar a conocer los contratos, y no es menor que se conozca el contrato, porque ahí van a aparecer claramente expuestas cuáles son las condiciones en que se ha transferido al sector privado. Por ejemplo, se habla de 37 millones o más mensuales de pesos por la prestación. Bueno, ¿cómo se llegó a ese monto? ¿Cómo se estableció? Hay un ajuste que va a recaer casi inmediatamente en la factura porque, por ejemplo, los mayores costos van a ser reconocidos por la municipalidad. Se viene la convención colectiva de los camioneros, que no son ningunos nene de pecho. Es un aumento de 25/30%. Eso va a pegar, si no en la primera factura, en la segunda. O sea, todo ese cúmulo de cosas que tienen que ver con el costo final de este servicio están plasmados en los contratos. Si estaban tan bien, como dicen, y eran tan beneficiosos, ¿por qué los han escondido? ¿Por qué le han aplicado el secreto de sumario a toda a este trámite, al punto de que ni siquiera está el decreto del intendente convalidando todo lo actuado por las autoridades de CRECE? Ha sido realmente una omisión, yo diría vergonzosa, que se haya prescindido el Consejo Deliberante como en los periodos de facto. Si tuviéramos en dictadura, uno dice, bueno, no hay Consejo Deliberante, pero hay, y ahí está la representación ciudadana. ¿Cuál es el problema de permitir el debate sobre estas cuestiones que son tan sentidas para el vecino? Está bien. De ahora en más, ¿qué se hace para que no ocurra lo mismo con TAMSE? Y va a ser muy difícil si hay una determinación ya de privatizar TAMSE, cosa que me parece... Yo creo también que los propios trabajadores no deben prestarse a crear un clima adverso, porque cada vez que decretan un paro intempestivo, una asamblea en punta de línea, dejan a la gente sin el servicio elemental del transporte, la gente tiene todo el derecho a calentarse, permítame la vulgaridad. Entonces creo que el trabajador tiene que ser consciente que su empresa, su fuente de trabajo, está en vilo. Y esto tampoco significa, Gabriel, un bill de indemnidad hacia atrás, ¿no? Porque TAMSE tampoco fue una maravilla en términos de gestión, ha sido botín de muchas cuestiones que se pueden evitar con una buena administración, control y gestión. Por eso digo, yo no acepto ni siquiera entrar en la polémica, Gabriel, privado versus público, que es de corte ideológico, mucho menos sentimental, porque tenemos un apego por el transporte público. Llevémoslo a términos lógicos de gestión. Si una empresa no funciona bien, el desafío es hacerla funcionar como corresponde, con eficiencia, con honestidad. Bueno, Mestre repudia esto, prefiere rápidamente pasársela a los privados. La última pregunta, sí, antes de cerrar el programa de hoy. ¿Cuánto, y nos hacemos todos los cordobeses la misma pregunta, cuánto falta para que empiece a funcionar el municipio? Mire, van 100 días de administración de Mestre. Algunos me dicen, bueno, tenés que ser más complaciente porque en realidad es muy poco tiempo, todavía el pobre no agarró los remos. Sí, bueno, pero la ciudad es la misma. Yo veo que transcurrido 100 días es la misma de Giacomino, con todos los problemas heredados, la tormenta perfecta que dice Mestre, nada más que más cara, con un boleto a 320, con los impuestos al doble, con mucho más carga financiera, y sin embargo el vecino sigue soportando baches, semáforos sin funcionar, yuyales, maleza, oscuridad, mal transporte, problemas de tránsito. Bueno, es hora que empiecen las respuestas, porque si no también la paciencia del vecino no es infinita. Esperemos que las respuestas lleguen pronto. Dómina, muchas gracias. A usted. Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes a las 21:30 para hacer otro Meridiano 64. Cuando vengan los Boeing en julio y agosto, vamos a ver lo que pasa.